Bien, buenas tardes. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Hoy día es nuevamente un tremendo privilegio para mí el poder nuevamente estar enfrente de ustedes y por sobre todas las cosas, gracias a Dios por el honor que me ha concedido de poder ser parte de estos estudios bíblicos y en esta ocasión como relator de aquellos. Le doy gracias, siempre le pido a Dios que me dé la dirección, la guía, las palabras necesarias para poder compartir con ustedes la enseñanza que Él nos tiene para nosotros. Fíjense que ha sido una tremenda bendición haber estudiado el libro de Jeremías, haber podido compartir la experiencia del profeta en todas sus facetas, en sus facetas quizás donde podemos ver la gloria de Dios en su vida, pero también en los momentos más amargos de su vida, en donde muchas escenas que nos dejaron los relatos nos mostraron que muchas veces el trabajo y el servicio a Cristo hacen de que de repente se alejen aquellos que no están de acuerdo, y muchas veces quizá el caminar es solitario, quizá el caminar es doloroso, donde hay pena y tristeza, pero en donde Dios, donde estuviera, escuchaba a un hijo suyo, donde estaba pendiente de sus necesidades, donde utilizó distintos tipos de personas y situaciones para cuidar de Jeremías en todo momento. Es glorioso ver cómo Dios se mueve, cómo Dios trabaja, cómo Dios actúa. Y es aquí en donde nos hemos movido el último tiempo. Recordemos que empezamos con Isaías, después pasamos a Jeremías, estábamos hablando de profetas mayores, y hoy vamos a dar un estudio sobre Lamentaciones. Entonces es un poco, muchos podrían preguntar por qué Lamentaciones está en medio de los profetas, siendo que es un libro el cual tiene un carácter cierto poético, de canto. Pero es porque el libro de Lamentaciones, si bien la palabra no nos dice como tal, le atribuye de inmediato que fue escrito por Jeremías, sin embargo la tradición, la evidencia nos muestran que Jeremías es el autor. Entonces es por eso que se posicionan luego de Jeremías, porque es necesario que entendiéramos primero el contexto de lo que sucedió con el pueblo de Dios para poder entender estos cánticos y estas poesías que son profundas. Hay una pasión tremenda en este libro, porque resulta que Jeremías se le llama el profeta llorón, y para aquellos quizás que no indagan mucho, que no se profundizan mucho en la palabra, se quedan con este adjetivo que se gana, ¿cierto?, Jeremías, de una manera quizás restando la importancia, quizás de alguna manera de ser un tono burlesco. Algunos hablan de Jeremías, Jeremías el profeta llorón, entonces lo nombran como burlesco, como alguien débil. Pero sin embargo, al estudiarlo en profundidad, mis queridos hermanos, cuando leemos ya desde el sentimiento de Jeremías y de sus emociones, de lo que estaba sucediendo, vemos que era un hombre completamente apasionado por Cristo, vemos que era un hombre apasionado por Dios, y la tristeza que le causaba ver a su pueblo sufrir al no hacer caso a la advertencia de Dios y al fallarle al pacto que Dios había hecho con su pueblo, hacen que estos cánticos y estas poesías sean unos lamentos completamente desde las entrañas, como lo dice la palabra. Así que vamos a orar para poder dar inicio a este estudio. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios amado, nos presentamos delante de tu presencia, Señor. Gracias porque nos das esta oportunidad que de manera virtual nos podemos reunir, Señor. Yo pido que tu bendición esté con cada uno de nosotros, en donde estemos, Padre Celestial, en nuestros hogares o en algún otro lugar escuchando este estudio, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, a la distancia nos guíe a todos, Señor, y nos mantenga unidos para poder escuchar tu palabra, Señor. Dios amado, dispongo mi vida delante de ti para que simplemente tú hables, Señor, lo que tú nos quieras mostrar en esta tarde,
lo que tú quieras que nosotros entendamos, Señor, de este estudio, y estamos dispuestos para que simplemente este momento sea tuyo. Dios amado, te presentamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como les decía, ya algunos datos históricos para poder colocar en contexto. Déjame un segundito que tengo aquí mi apunte. El libro de Lamentaciones, ¿cierto?, se escribió alrededor del 586. Recuerden que es paralelamente esta historia a lo que estaba sucediendo en los relatos que vimos en el libro de Jeremías. Por lo tanto, por eso está esta data de este libro. Y fíjense que el libro de las Lamentaciones consta de 5 poemas o cánticos, como le estaba mencionando, cada uno de los cuales expresa el dolor y la tristeza del autor por la destrucción de Jerusalén. Estos poemas son una mezcla de lamentos personales y colectivos. Son unos lamentos en los cuales Jeremías expresa su emoción, expresa sus sentimientos, pero también habla desde el punto de vista de lo que sucede en el pueblo, de lo que estaba viviendo la sociedad en ese momento y el pueblo de Dios, y reflejan el sufrimiento y la angustia del pueblo de Israel en ese momento. Como les decía, el propósito principal de este libro es transmitir un mensaje de arrepentimiento y de esperanza en medio de la aflicción. Así que eso es en resumen lo que es el libro de Jeremías, el contexto. Así que sin mucho preámbulo, le invito a que abran sus Biblias en Lamentaciones capítulo 1. Mientras lo buscan, fíjense que es súper importante, porque lo que estábamos conversando antes de iniciar este estudio también hacía un poco una analogía de lo que sucedía hoy día. Porque ya sabemos qué sucede con el pueblo de Dios, que Él envía, ¿cierto?, a profetas, a enviar advertencias. El pueblo sí prefiere seguir bajo su propia convicción, bajo sus propios pensamientos, y sin embargo viven una vida en la cual hay lamentos, en la cual hay destrucción, en donde Dios quita su protección, y el pueblo sufre las consecuencias, pero son de sus actos. Porque si hay algo que este libro nos va a mostrar, es que muchas veces nosotros culpamos a Dios de todo lo que nos sucede y nos restamos, ¿cierto?, la responsabilidad de lo que sucede en nuestras vidas por consecuencia de nuestros actos. Entonces, hoy en día es triste lo que está pasando. Si miramos a nuestro alrededor, es demasiado triste. Estaba un poco antes de comenzar este estudio, estaba hablando con una persona por teléfono y lamentábamos profundamente lo que había sucedido en Coronel. Porque hoy en día estábamos hablando de que la maldad en la sociedad se está incrementando y se está normalizando. Hoy en día ya no se vive bajo el margen del respeto, ya no se vive bajo márgenes de ser buenas personas. Y se nos olvida, por ejemplo, que casi la mayoría de las constituciones del mundo están regidas por los 10 mandamientos. De cierta manera, aunque el mundo no lo quiera reconocer, ha vivido bajo normativas que Dios ha interpuesto a su pueblo. Y eso hoy en día es lo que el enemigo ha trabajado para destruir. Para que hoy día el mundo ya no sea tierra de nadie. Ya nadie vive con respeto, ya nadie vive con temor, ya nadie vive ni siquiera hoy día hay cánones de poder saludarse unos a otros. Es muy difícil. Todo es individualista, porque así la sociedad nos está llevando, y lamentablemente muchas iglesias y pueblos de Dios estamos cayendo en lo mismo. Algunos vivimos simplemente sin demostrar que Dios habita en nosotros, y no somos la luz a los que somos llamados, a lo cual somos llamados. Y Lamentaciones nos lleva un poco a esto. Vamos a comenzar. El primer capítulo, fíjense que un pequeño bosquejo habla sobre la tristeza de Sión
El segundo capítulo habla de las tristezas, habla que las tristezas vienen del Señor. El tercer capítulo habla de la esperanza, de la liberación. Cuarto, el castigo de Sion consumado. Y el quinto habla de una oración del pueblo afligido. Fíjense que el capítulo 1, 2 y 4, y el 5 en realidad, tienen 22 versículos, todos. Y el capítulo 3 tiene 66. Son algunos datos particulares para poder comprender el bosquejo del libro de Jeremías. Comenzamos. Capítulo 1. Así dicen los primeros versículos. Cuán solitaria se encuentra la que fue, estoy leyendo la NBI, perdón, la ciudad populosa. Tienen apariencia de viuda. La que fue grande entre las naciones, hoy es esclava de las provincias. La que fue gran señora entre ellas. Amargamente llora por la noche. Corre las lágrimas por sus mejillas. No hay entre sus amantes uno solo que la consuele. Todos sus amigos la traicionaron, se volvieron sus enemigos. Fíjense que estos primeros pasajes nos muestran la realidad del pueblo. Aquí Jeremías está indicando ya que el pueblo quedó solo. Cuando hace la referencia a que sus amantes no hay quien la consuele, recordemos que el pueblo de Dios había buscado hacer alianzas con Egipto, alianzas con Asiria, y resulta que ahora esas alianzas no estaban. Y el llanto y lo que estaba sucediendo en el pueblo después de la destrucción de Jerusalén, ya no hay consuelo. Imagínense la escena desoladora, la escena que está viviendo el pueblo, lo poco que queda ahí. Es completamente penoso y triste. Y quiero transmitirle esa emoción que transmiten, por ejemplo, estos pasajes. Nos saltamos al versículo 4. Los caminos a Sion están de duelo, ya nadie asiste a sus fiestas solemnes. Las puertas de la ciudad se ven desoladas, sollozan sus sacerdotes, se turban sus doncellas, todo ella es amargura. Sus enemigos se volvieron sus amos, tranquilos se ven sus adversarios, el Señor la ha acongojado. Por causa de muchos pecados, sus hijos marcharon al cautiverio, arrastrados por sus enemigos. Aquí nos está reflejando justamente lo que sucede. Cuando nos dicen que ya nadie asista a sus fiestas solemnes, es porque resulta que ya al no haber templo, ya no se están celebrando las festividades, ya nadie acude a aquel lugar. Sus enemigos se volvieron sus amos. Recordemos que Babilonia se lleva a parte del pueblo, a otro queda ahí, pero sin embargo la escena es completamente desgarradora en medio de esta ciudad. Entonces ya vemos que las decisiones tomadas que no son presentadas a Dios traen una consecuencia muy grande. En el libro de Jeremías vimos lo que sucedía, como de cierta manera llamarlo de una manera práctica, lo que sucedía, las destrucciones, teníamos harto detalle. Pero acá estamos viviendo el lado de la emoción, del sentimiento, de lo que pasa en los corazones en una vida sin Cristo, en una vida en la cual Dios ha retraído su protección sobre el pueblo. Mis queridos hermanos, cuando analizamos esto, de verdad que nos hace meditar y pensar si realmente nuestro actuar está bien. Recuerden que encontrábamos pasajes en donde el pueblo decía, no, es que esa no era la respuesta que nosotros queremos escuchar, estoy parafraseando, y nosotros queremos irnos a Egipto porque allá no hay guerra, porque allá hay estabilidad y porque allá nos va a ir bien. Y Dios dijo, esos no son mis planes, pero hagan lo que quieran, vayan. Finalmente allá van a terminar siendo destruidos de igual manera, porque de nadie se escapará del juicio del Señor. Por lo tanto,
la obediencia debe ser un factor importantísimo en nuestra vida. La obediencia a la palabra, a lo que Él nos demanda. Y recordemos que cuando hablábamos que un verdadero cristiano no le pide a Dios que bendiga sus planes, sino que le presenta a Dios sus planes en lo que Él bendice, para siempre estar con su protección. Versículo 9. Sus vestidos están llenos de inmundicia. No tomó en cuenta lo que le esperaba. Su caída fue sorprendente. No hubo nadie que la consolara. Mira, Señor, mi aflicción. El enemigo ha triunfado. El enemigo se adueñó de todos sus tesoros. Ella vio naciones paganas entrar en su santuario, a las que tú prohibiste entrar en tu asamblea. Aquí lo que está sucediendo, nuevamente aquí se da la figura que les decía. Se le está atribuyendo a Dios que el enemigo ha triunfado. Se da cuenta que hoy en día muchos culpan a Dios de todo lo que sucede. Y uno pregunta ¿por qué? Porque unos dicen, pero si Dios puede evitar eso que está pasando. Dios puede frenar la maldad de aquel lugar. Pero volvemos al inicio de lo que le estaba mencionando. El pueblo aquí estaba simplemente sufriendo las consecuencias de sus actos, porque Dios permitió, claro que sí, pero Dios lo que hizo simplemente fue retraer su protección. Y a lo mejor estoy enfatizando mucho, pero debemos entender, mis queridos hermanos, que nosotros hoy en día, en el 2024, muchas veces vivimos relajados, vivimos confiados y vivimos como si nosotros mayormente no tuviéramos responsabilidad de nuestro actuar. Y acá pasó lo mismo. Y sin embargo, estamos viendo las consecuencias y el lamento de lo que sucede cuando Dios retrae su protección de aquellos que persisten en estar en el pecado, de aquellos que persisten en estar en desobediencia y de aquellos que persisten ir bajo sus pensamientos, bajo sus planes, bajo sus avaricias y bajo todo aquello de lo que Dios no ha enviado y no ha pactado con nosotros. Por eso Dios constantemente a lo largo de toda la palabra nos recalca amarlo a Él por sobre todas las cosas, obedecer su palabra por sobre todas las cosas, tener fe y confiar. Y el añadido es que Él actuará conforme a sus propósitos, conforme a su plan divino y conforme a lo que Él tiene ya presupuestado para todos nosotros. Pero no está en nosotros decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer. Entonces es de suma importancia entender que, por ejemplo, lo que Dios ha permitido que hoy día tengamos escrito en la palabra como experiencia de lo que ha vivido Jerusalén, es para que nosotros no repitamos la historia. Es para que usted entienda qué sucede cuando desobedecemos al Señor. Es para que tengamos en consideración que qué sucede cuando Dios retrae su protección. Es por eso que tenemos este libro de Lamentaciones. Bueno, antes de pasar al siguiente versículo, cómo termina el versículo 10, donde dice que el enemigo se adueñó de todos sus tesoros, ella vio naciones paganas entrar en su santuario, a las que tú prohibiste entrar a tu asamblea. Cuando invaden Jerusalén, ¿cierto? Se llevan todo. Y lo que está diciendo, por ejemplo, aquí Jeremías, es que antes, por ejemplo, el templo, si alguien entraba al lugar santísimo, sufría muerte, pero Dios ya no estaba ahí. Dios ya no estaba en aquel lugar. Y por eso estas naciones se arrasaron con todo y destruyeron el templo. Avancemos al versículo 15. En mi ciudad el Señor ha rechazado a todos los guerreros, convocó un ejército contra mí para despedazar a mis jóvenes. El Señor ha pisado como un lagar a la virginal hija de Judá. Todo esto me hace llorar, mis ojos se inundan de lágrimas.
No tengo cerca a nadie que me consuele. No tengo a nadie que me reanime. Mis hijos quedaron abandonados porque el enemigo salió victorioso. Nuevamente en esta parte ya Jeremías está hablando en primera persona. Eso es algo que vamos a encontrar en el relato, lo hago como paréntesis. Relatos que están en tercera persona, relatos que están en primera persona. Y aquí nuevamente se le indica que el Señor ha rechazado, que el Señor se ha alejado. Y lo que está haciendo Jeremías está escribiendo y representando un pensamiento de lo que el pueblo estaba viviendo, de lo que el pueblo estaba sintiendo, de aquellos que quedaron ahí. Sentían eso, de que Dios se había alejado de ellos, de que el Señor había permitido todo este daño y que Él había causado el daño. Y aquí ya encontramos algunas palabras que dice Jeremías, en donde nos indica, dice: todo esto me hace llorar, mis ojos se inundan de lágrimas, no hay nadie cerca que me consuele. Mis queridos hermanos, aunque muchas veces nos sintamos en esta posición, en donde quizás no hay nadie a nuestro alrededor, si muchas veces nos sentimos que no hay consuelo para nuestro dolor, para nuestra aflicción, para lo que estamos pasando, para aquello que eso que guardamos en nuestros corazones, aquello que no se le hemos contado a nadie, que muchas veces nos hace llorar, que muchas veces nos hace cuestionarnos, que muchas veces nos desanima. Quien está en esos momentos y sigue estando es Dios, en todo momento. Y eso lo vamos a ver en este mismo capítulo, en los próximos versículos. Fíjense que en el versículo 18 hay un cambio de pensamiento. En lo primero vemos al profeta con las emociones a flor de piel y escribiendo lo que ve, escribiendo lo que siente. Pero ya del versículo 18 vemos un cambio en la escritura, en donde podemos notar que ya el profeta quizás se relaja, respira, y fíjense lo que escribe: el Señor es justo, pero yo me rebelé contra su palabra. Escuchen todos los pueblos y vean mi sufrimiento. Mis doncellas y mis jóvenes han marchado al destierro. Con la mente fría, mis queridos hermanos, no viviendo el mismo proceso, no en medio del proceso tomando decisiones muchas veces en caliente, como se llama, es donde realmente pensamos y vemos, y Dios nos permite mirar y observar de mejor forma. Y Jeremías eso es lo que hace. Lo primero que hace es reconocer de que el Señor es justo. Y lo que ellos están pasando, y es la clave de todo este libro, lo que ellos están pasando es porque se rebelaron contra la palabra del Señor. Y aquí tenemos un principio tremendo en nuestras vidas en esta noche. ¿Qué sucede cuando nosotros no obedecemos la palabra del Señor? Lo que sucede con nosotros es que muchas veces estas historias las miramos desde muy lejos. Al pueblo le pasó, a Israel en su entonces, al reino del sur posterior. Pero eso hoy no nos pasa. Mis queridos hermanos, estamos completamente equivocados. Porque la palabra del Señor es clara. Cuando nosotros dejamos de hacer algo de lo que dice la palabra, estamos en la misma condición. Entonces, es aquí donde el Señor nos insta y nos amonesta, quizás en esta noche, en que entendamos qué es lo que sucede cuando nos rebelamos contra la palabra del Señor, cuando no obedecemos, cuando continuamos bajo nuestros pecados, cuando la palabra nos muestra que debemos cambiar quizás un actuar, quizás que debemos cambiar nuestras palabras, que quizás debemos cambiar lo que siente nuestro corazón. Y es ese principio bíblico el cual nosotros debemos tenerlo en consideración. Me queridos hermanos, ese es un versículo para memorizar o para tenerlo en consideración el día de mañana. Versículo 20.
Mírame, Señor, que me encuentro angustiada, siento una profunda agonía. Mi corazón se agita dentro de mí, pues he sido muy rebelde. Allá afuera, la espada me deja sin hijos. Dentro de la casa hay un ambiente de muerte. Es más muestra de lo que estaba sintiendo el pueblo en aquel entonces. Pasemos al capítulo 2, mis queridos hermanos. Y los primeros versículos, fíjense cómo empiezan. Versículo 1. Ay, el Señor cubrió a la hija de Sión con la nube de su furor. Desde el cielo echó por tierra el esplendor de Israel. En el día de su ira se olvidó del estrado de sus pies. Sin compasión el Señor ha devorado todas las moradas de Jacob. En su furor ha derribado los baluartes de la hija de Judá y ha puesto su honra por los suelos al humillar el reino y a sus príncipes. Nuevamente se le atribuye a Dios todo lo que está sucediendo. Y finalmente avancemos al versículo 11. Las lágrimas inundan mis ojos, siento una profunda agonía. Estoy con el ánimo por los suelos, porque mi pueblo ha sido destruido. Niños e infantes desfallecen por las calles de la ciudad. ¿Dónde hay pan y vino?, preguntan a sus madres, mientras caen por las calles como heridos de muerte, mientras en los brazos maternos exhalan el último suspiro. Niños muriendo en los brazos de su madre por falta de alimento. El ánimo por el suelo. Se ven, como dicen, niños e infantes morir por no haber comida. Y fíjense que hoy en día esto sucede, porque nosotros vivimos en una sociedad en donde ya no importa lo que le sucede a mi par, al que está a mi lado. Y eso también lo provoca, por ejemplo, los comercios. No estoy yendo no quiero ir tan en profundidad de cuestionar a la sociedad como tal, pero fíjese que esto sigue siendo provocado por hombres, y eso es lo importante que debemos entender. Porque los campos, ¿cierto?, y los campos de cultivo son comprados por algunos para después ser comercializados, y aquellos que tienen dinero pueden comer, y aquellos que no sufren las consecuencias. Entonces, si nos damos cuenta, lo que estamos viviendo hoy en día, la pobreza y todo eso, no es más que provocado por los mismos hombres, por nosotros. Eso jamás ha estado en el plan del Señor. Eso jamás ha sido plan del Señor. ¿Ustedes acaso piensan de que Dios quería que esto sucediera con su pueblo? Y de hecho, vienen unos versículos más abajo. Jamás estuvo en el plan del Señor. Pero fíjense que también es lo que lo lleva a esta situación. Versículo 14. Tus profetas te anunciaron visiones falsas y engañosas. No denunciaron tu maldad, no evitaron tu cautiverio. Los mensajes que te anunciaban eran falsos y engañosos. Fíjese que este versículo 14 es para todos aquellos quienes tenemos la oportunidad de predicar. ¿Por qué? Porque resulta que aquí lo que está hablando, que aquellos falsos profetas, aquellos quienes se habían ganado la confianza de las personas, aquellos que quizás eran más carismáticos y decían lo que las personas querían escuchar, al no decir en lo que se estaban equivocando, al no predicar la palabra de verdad, estaban también guiando al pueblo a su propia destrucción. Por eso le digo que este versículo 14, que nos deja Lamentaciones, es de una suma importancia para aquellos que podemos predicar el evangelio, que Dios nos ha dado el privilegio de poder entregar el mensaje. Tenemos que entregar el mensaje de verdad, mis queridos hermanos, como lo hemos conversado, con altura de mira, sin faltas de respeto.
Pero si alguien está equivocado, mis queridos hermanos, eso hay que decirlo, porque si no lo estamos guiando hacia un camino equivocado, hacia donde no deben ir. ¿Por qué? Versículo 17. El Señor ha llevado a cabo sus planes, ha cumplido su palabra, que decretó hace mucho tiempo. Sin piedad te echó por tierra, dejó que el enemigo se burlara de ti y enalteció el poder de tus oponentes. Aquí está ya este versículo indicando que Dios cumplió lo que Él estaba anunciando a través de su profeta. Entonces, bueno, y de la misma manera, donde permitió que en este caso era Babilonia, se enalteciera Nabuzaradán. ¿Se recuerdan de aquel personaje? Él le dice al pueblo, le dice a Jeremías: yo no entiendo cómo ustedes le fallan a su Dios, porque Él permitió que sucediera todo esto. Un extranjero, alguien que tenía otras deidades, reconoce que lo que estaba sucediendo en aquel pueblo era permitido de parte de Dios. Lo que sucedía era que simplemente el pueblo, su soberbia y su arrogancia y su autosuficiencia, que eso todavía sucede y no sucede a aquellos, hemos pasado por alguna oportunidad como esa, es la peor decisión que podemos tomar. 19. Levántate y clama por las noches. Cuando empiece la vigilancia nocturna, deja correr el llanto de tu corazón como agua derramada ante el Señor. Eleva tu mano a Dios en oración por la vida de tus hijos que desfallecen de hambre y quedan tendidos por las calles. Qué tremendo este pasaje, porque en medio de toda una descripción de dolor, de calamidad, de tristeza, indican que en medio de esta situación lo que hay que hacer es clamar al Señor. ¿Por quién? Por su familia, por sus esposos, por sus esposas, por sus hijos, por su entorno, por todos ellos. Y es esa el llamado que debemos tener nosotros, es a confiar en el Señor, a clamar hacia Él. Si estamos pasando aflicciones, situaciones, lo que nos esté complicando, mis queridos hermanos, presentémoselo a Dios. Presentémoselo al Señor. Esa es la única forma en la cual nosotros podemos batallar de rodillas, orándole, clamándole al Señor, pidiéndole la dirección, pidiéndole la fortaleza, pero creyendo en su palabra, creyendo en los tiempos del Señor, teniendo paciencia, que es algo lo que muchas veces nos lleva a cometer errores. Porque cuando Dios vemos que no responde de manera instantánea, que es lo que nosotros queremos, nos desesperamos y empezamos a tomar malas decisiones. Pero sin embargo, si tenemos la fortaleza para confiar en el Señor y tener paciencia, Él bendice, Él cuida, Él protege y Él nos hace salir en victoria. Versículo 20-21. Mira, Señor, y considera, ¿a quién trataste alguna vez así? ¿Habrán de comerse las mujeres a sus hijos, fruto de sus entrañas? ¿Habrán de matar a sacerdotes y profetas en el santuario del Señor? Era tanta el hambre que habían en aquel lugar que se estaban comiéndose a sus hijos. Nos podría parecer algo asombroso, pero esto ya había sucedido anteriormente. Pero es para que podamos graficar la escena que está sucediendo en medio del pueblo. Jóvenes y ancianos por igual yacen en el polvo de las calles. Mis jóvenes y mis doncellas cayeron a filo de espada. En tu enojo le quitaste la vida y los masacraste sin piedad. Así es como nuevamente se le indica y se le responsabiliza al Señor. Lamentaciones hasta aquí nos muestra que es una expresión de un corazón roto, un corazón dolido, un corazón el cual realmente
lamenta profundamente lo sucedido. Pero como les decía, Dios permite cosas de repente como medida disciplinaria en nuestras vidas, mis queridos hermanos. De repente nosotros, como les decía, no entendemos que estamos pagando quizás el precio de nuestro actuar. Y cuando Dios lo permite, es una medida disciplinaria, mis queridos hermanos. Es una medida para que nosotros reaccionemos. Y lamentablemente habemos personas que ha sido la única forma de poder reaccionar en el camino equivocado en el que estábamos, que es el mismo en el que se encontraba el pueblo. Vamos a leer algunos versículos del capítulo 3 para ya ir avanzando en nuestro estudio. Capítulo 3, versículo 1 al 3 primero. Yo soy aquel que ha sufrido la aflicción bajo la vara de su ira. Me ha hecho andar en las tinieblas y no en la luz. Todo el día, una y otra vez, su mano se ha vuelto contra mí. Continuamos indicando de que Dios supuestamente es el que ha hecho esto, pero como les decía, son consecuencias de sus propios actos. Versículo 18. Y digo, aquí está hablando Jeremías, me he quedado sin fuerzas y sin esperanzas en el Señor. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos hemos sentido de esa manera? Que ya las fuerzas se acabaron. Que quizás las esperanzas y la confianza en el Señor también. Pensamos de que Dios no va a actuar, de que Dios nos tiene en el olvido, de que Dios quizás ya no está presente. O muchas veces empezamos a cuestionar y empezar a mirar y hay frases que de repente se escuchan por ahí de pasillo, donde dice, pero ¿qué hice para que Dios me trate de esta manera? Pero sin embargo, esa es la visión de un corazón del cual no está viendo a Dios por sobre todas las cosas. Esa es la visión que tiene uno en medio de un problema, pero no necesariamente la visión del corazón que ama al Señor. Versículo 22. Por el gran amor del Señor no hemos sido consumidos y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Me digo a mí mismo, el Señor es mi herencia, en Él esperaré. ¿Se da cuenta cómo cambian los matices en este libro? Porque mientras habla la humanidad, nuestra carne, donde habla nuestros sentimientos sin una visión a Cristo, le atribuimos que todo lo que está pasando es culpa de Él. Que como el Señor no ha actuado, si Él tiene el poder para hacerlo, como el Señor no ha sido capaz de solucionar nuestra problemática, si Él simplemente puede hacerlo de inmediato. Pero sin embargo, cuando alineamos nuestra vida con Dios y con Cristo en este entonces, nos damos cuenta que quizás, por ejemplo, como lo está diciendo Jeremías, dice, por el gran amor del Señor no hemos sido consumidos. Podía haber sido peor, está diciendo Jeremías a lo que está diciendo en este relato en ese entonces. Podía haber sido peor, pero el amor del Señor y la gracia del Señor no permitieron que fuera así. Y su compasión jamás se agota. Y hay un reconocimiento de entender de cómo el Señor obra y que entender de lo que uno está viviendo es una consecuencia. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Estos son pasajes los cuales nos hablan de una esperanza, los cuales nos hablan y nos proyectan que en Dios siempre hay una oportunidad, de que en Dios siempre es la elección correcta, de que el camino angosto, por mucho que deje
rasmillones, de que nos cueste, de que sea difícil, siempre será la decisión correcta, porque cada mañana se renueva su bondad para aquellos que confían en el Señor. Su fidelidad estará siempre vigente para aquellos que le aman al Señor desde el corazón, desde las entrañas, como lo dice esta parte del Antiguo Testamento. Versículo 25. Bueno es el Señor con quienes esperan en Él, con todos los que lo buscan. Bueno es esperar calladamente la salvación del Señor. Bueno es el que el hombre aprenda a llevar el yugo desde su juventud. Bueno es esperar calladamente. Pero cuando aquí habla de esperar calladamente, se refiere a esperar pacientemente en el Señor, confiando en su voluntad, confiando en su actuar, confiando en sus promesas. Mis queridos hermanos, yo creo que hoy en día una de las tareas más difíciles que es llevar a cabo, junto con obedecer su palabra, porque tenemos que reconocer que si hay algo que está en nosotros, nuestra naturaleza humana, aún siendo hijos de Dios, es ser obedientes. Pero una de las cosas que a nosotros quizás nos complican en este tiempo es esperar pacientemente la voluntad del Señor. Nosotros hoy día vivimos en una sociedad que prácticamente todo debe ser instantáneo, en donde nosotros queremos ver las respuestas del Señor, en donde nosotros hemos pasado simplemente 5 minutos de rodillas y al pararnos ya queremos ver todas las bendiciones del Señor, todos nuestros problemas solucionados, y queremos ver que simplemente todo haya cambiado por parte de Dios, y Dios no actúa así. ¿Puede hacer milagros? Claro que sí, eso no está en discusión. Pero somos nosotros quienes no hemos entendido cómo debemos confiar en el Señor, en su salvación. Fíjense que el no esperar en el Señor nos va a seguir haciendo tomar malas decisiones. Dios les puede librar de una situación, Dios les puede bendecir, pero si no hemos esperado en Dios como Él nos está llamando, en que no hemos entendido que lo que sucedemos muchas veces son medidas de disciplina, que muchas veces son medidas que Dios permite para que reaccionemos, para que confiemos, para que nuestra fe aumente, nuevamente caemos en la misma problemática, en la misma situación. Si estamos en un problema económico, ¿Dios nos puede ayudar a solucionarlo? Claro que sí. Pero después de eso, ¿qué nos enseña? A ser mayordomos, para poder administrar correctamente nuestros recursos y no volver a caer en una situación. Y así, con distintas situaciones en nuestras vidas. Esos son los recursos que Dios nos da a nuestra vida a través de las situaciones. Versículo 31. El Señor nos ha rechazado, pero no será para siempre. Nos hace sufrir, pero también nos muestra compasión, porque es muy grande su amor. El Señor nos hiere y nos aflige, pero no porque sea de su agrado. Aquí ya realmente en este capítulo de esperanza se reconoce completamente ya de que todo lo que ha sucedido al pueblo y todo lo que le ha pasado ha sido completamente por su desobediencia a los mandatos del Señor. Pero también entienden que la compasión del Señor es grande, que su amor está vigente y que lo que está pasando no durará para siempre, porque Él no quiere eso para su pueblo. Jamás fue parte de su plan del Señor. Versículo 38-39. ¿No es acaso por la boca del Altísimo que acontece lo bueno y lo malo? ¿Por qué habría de quejarse en vida quien es castigado por sus pecados? Aquí ya se produce algo bien paradójico en el versículo 39. Y déjeme buscarlo en la Reina Valera, porque la Reina Valera tiene
lo dice desde otro punto de vista. Versículo 39. La Reina Valera dice: ¿por qué se lamenta el hombre viviente, lamentándose el hombre en su pecado? Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Me queridos hermanos, qué tremendo. Porque resulta que quien se está lamentando es alguien que está sufriendo de su pecado. Y lo que dice esta parte, dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Yo creo que ha sido la tónica en todos estos estudios que hemos pasado anteriormente, Jeremías, que lo sigo citando, porque Lamentaciones es el lamento dentro del contexto de Jeremías. Y siempre la palabra nos lleva a examinarnos, nos lleva a meditar en nuestro caminar, meditar en cómo estamos actuando, meditar en si estamos haciendo lo correcto, meditar si estamos obedeciendo la palabra del Señor, meditar si estamos colocando en práctica la palabra del Señor, meditar si estamos siendo luz en medio de la oscuridad, meditar si estamos llevando el evangelio a aquellos que no conocen del Señor, meditar si somos justamente aquellas personas que se deben volver referentes en la sociedad, independiente de que la sociedad no acepte nuestro pensar, nuestro amor por el Señor. Y es a eso a lo que nos llama todos estos estudios. Y fíjense que para aquellos que piensan que Dios no escucha oraciones, fíjense lo que dice el versículo 55 al 57. Desde lo más profundo de la fosa invoqué, Señor, tu nombre, y tú escuchaste mi plegaria. No cierres tus oídos a mi clamor de alivio. Te invoqué y viniste a mí. No temas, me dijiste. Jeremías está indicando aquí, dice desde la fosa. Si lo tomamos desde la versión de la Reina Valera, habla desde el encarcelamiento. Son dos situaciones distintas, pero que tienen el mismo fondo. Que en medio de aquellos lugares donde uno piensa que Dios no va a llegar, donde a lo mejor nos encontramos con el agua hasta el cuello, Dios escucha a sus hijos. Dios escucha sus oraciones. No deje de relacionarse con Él. No deje de orarle al Señor. No deje de que el enemigo haga que su comunicación con Dios se vea interrumpida. Porque cuando nos dejamos de relacionar con Dios es donde más expuestos estamos, a pesar de todo lo que ya está sucediendo. Jamás será el camino correcto. Bueno, finalmente este capítulo termina indicándole a Jeremías a Dios. Por ejemplo, el versículo 64 dice: dale, Señor, su merecido con todo lo que han hecho, pon un velo sobre sus corazones y caiga sobre ellos tu maldición. Persíguelos, Señor, en tu enojo y bórralos de debajo de tus cielos. Simplemente Jeremías está clamando a este Dios justo, porque entre medio dice que ellos están haciendo planes contra Jeremías, planes contra el pueblo, de que elevan cánticos para burlarse, porque el pueblo de Dios estaba completamente destruido. Pero aún en medio de todo esto, vemos que Dios ayudará en medio de los problemas. Él
estará presente en cada circunstancia. Lo que nosotros debemos hacer en medio de nuestras aflicciones, de nuestros lamentos, de nuestras lágrimas, porque este libro, como lo dice su nombre, va en ese sentido, es presentarnos delante del Señor, levantar nuestras manos en medio de la noche, en medio de las vigilias, presentarnos delante del Señor y estar a cuentas con Él. Mis queridos hermanos y hermanas, hasta aquí ha llegado el estudio del libro de Lamentaciones, un libro el cual nos llama a reflexionar, porque hoy en día, en nuestra actualidad, no estamos lejanos a lo que le sucedió al pueblo de aquel entonces. Tenemos una sociedad desvirtuada, tenemos más maldad en las calles, cada día vemos que las noticias no son alentadoras, vemos corrupción en los poderes políticos, vemos corrupción incluso en instituciones eclesiásticas, vemos situaciones que no deberían suceder y días mejores no van a venir. En nosotros, como lo decía el segundo capítulo, en nosotros, aquellos que conocemos de Dios, aquellos que Dios nos da la oportunidad de predicar, debemos llevar el mensaje simplemente, mis queridos hermanos. Tomamos por tardanza la venida del Señor. Ya quizás no le tememos, no nos preocupa la venida del Señor, no nos preocupa que Dios está a la puerta y llama. Y si Él viniera en estos momentos, en este instante, ¿cuántos de los nuestros se quedarían? Cada oportunidad vemos que su misericordia se renueva, como lo decía estos primeros 3 capítulos. Y siempre Dios brinda la oportunidad para aquellos que se quieren arrepentir de su mal actuar. Él les da una vida nueva, les da un yugo, el cual es ligero. Así que, entendiendo, mis queridos hermanos, las consecuencias, entendiendo el libro de Lamentaciones, que nos deja estos cánticos y poemas que son de una tristeza tremenda. Cuando los lean, léalo, conéctese con las emociones que lo escribió el autor y se dará cuenta que nosotros no queremos eso para nuestra sociedad, para nuestras vidas y para nuestro entorno. Así que mientras exista oportunidad, prediquemos la palabra del Señor. Oramos para poder entregar este estudio. Padre, en el nombre de Jesús, Dios amado, te pedimos perdón, Señor, si te hemos fallado, si no hemos cumplido con lo que tú nos mandas, Señor. Pero de la misma manera, sabemos que tú nos dejas escritos, nos dejas tu palabra, Señor, nos dejas evidencias como la que está escrita en Lamentaciones, para poder comprender qué sucede cuando tomamos malas decisiones, cuando nos alejamos de tu palabra, cuando no nos relacionamos contigo, Señor. Y de verdad que es de una pena y una tristeza tremenda una vida sin ti, Señor. Padre Celestial, te pido que tú les seas teniendo misericordia, Señor, de aquellos que aún no te conocen, Señor. Y de la misma manera, Padre amado, que tu Espíritu Santo nos inste a nosotros, a tus hijos, a quienes te amamos, Señor, a compartir el mensaje que tú has venido a traer, salvación, para todos aquellos que se quieran arrepentir, Señor, para aquellos que quieran enderezar su caminar. Porque día tras día, Señor, vemos que la maldad, Señor, vemos que las distintas situaciones, Padre Celestial, van empeorando, Señor, y cada día el enemigo logra llevarse más almas de las que se logran arrepentir para estar contigo, Dios. Padre Celestial,
Fortalece a mis hermanos, a nuestra iglesia y a todas las iglesias, Señor, en el lugar que estén, en el país que estén, Señor, para poder cumplir con la misión y la gran comisión que tú nos has encomendado. Gracias, Señor, por esta instancia en donde podemos compartir una vez más de tu palabra. Y muchas gracias, Señor, por la oportunidad que tú me diste. Dejamos todo en el nombre de Jesús. Amén.